Bienvenidos amigos a este nuevo tutorial de las generaciones de la computadora. En esta ocasión veremos cuáles son las características de cada generación y en qué año se desarrollaron dicha generación. Así que comencemos con este tutorial. Aquí tenemos una imagen de lo que fue la primera generación de la computadora. Esta generación fue en el año de 1951 hasta el año de 1958. En esta generación había un gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras, puesto que se realizó un estudio en esa época que determinó que en 20 computadoras se captaría el mercado de los estados. Entonces vamos a ver lo que esta primera generación tuvo en sus características. La primera computadora nos dice que regularmente usaban tubos al vacío para procesar la información. Usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas. Usaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas. Y se comenzó a utilizar el sistema binario para representar los datos. Así que amigos, esta fue lo que es la primera generación. Aquí tenemos una imagen que se puede ver en esta imagen. Es que la computadora es muy grande y entonces en esos tiempos pesaba mucho porque la hicieron con tubos y diferentes materiales que eran muy pesados. Entonces esto originó que la primera computadora fuera muy pesada. Ahora pasaremos a lo que es la segunda generación. Aquí podemos ver lo que es una máquina que surgió en lo que es la segunda generación. Esta generación fue del año 1958 al año 1964. Como pueden ver en esta imagen, ya tiene un poco más de cables, tiene un poco más de programas y además está más reducido su tamaño. Ahora veamos lo que fueron las características de esta segunda generación. Esta segunda generación tuvo lo que usaban transitores para procesar información. Los transitores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos al vacío. Aquí nos dice que en esta segunda generación cambiaron lo que eran los tubos al vacío por transitores. Esto fue una muy buena mejora para lo que surgió en la computadora de la segunda generación, ya que eran mucho más rápidos y eran de menos tamaño para que la computadora ya reduciera también lo que es el peso y eran más confiables. Y tenía alrededor de 200 transitores, podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que tubos al vacío. Aquí nos dice que la regularidad de cantidad de los transitores eran de 200 y que era lo mismo si tuvieras los tubos al vacío, pero en un poco menos tamaño para que aprovecharas la computadora al máximo. Ahora pasaremos a lo que fue la tercera generación. Esta generación surgió de lo que es el 1964 a lo que es el 1971. Como ustedes pueden ver, ya es mucho menos el tamaño, ya es mucho más reducida y más buena por todo lo que tiene. Ya le agregaron lo que es el teclado y lo que es un monitor. Entonces vamos a ver lo que surgió en nuestra tercera generación. Las características de esta generación fue que se desarrollaron circuitos integrados para procesar información. Aquí ya no se necesitó de tubos al vacío ni de transitores, sino que hicieron circuitos para lo que ocupaban de información. Entonces fue mucho más confiable y podían trabajar mucho más cómodamente. También se desarrollaron por primera vez lo que es un chip para almacenar la información, así que hicieron un chip para poder meter toda la información que ustedes necesitaran en lo que es nuestra tercera generación. También emerge la industria del software. Aquí nos dice que en la tercera generación resurge o surge lo que es el software, que son todos los programas que tienen que llevar una computadora. En la tercera generación es donde surgen. Y además se desarrollan las multicomputadoras. Eso es lo que podemos ver en nuestra tercera generación. Ya es mucho más reducida y es mucho más cómoda para cualquiera que lo utilice. Ahora vamos a pasar a lo que es nuestra cuarta generación.
En nuestra cuarta generación, como pueden ver, aquí en esta imagen ya tenemos lo que es nuestro monitor, nuestro CPU y nuestro teclado, que hace mucho más cómoda a una computadora. Esta generación es del 1971 hasta el 1988, y aquí las características de esta es que se desarrollaron lo que son los microprocesadores, que es un gran adelanto de la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. Aquí nos dice que en esta generación se desarrollaron por primera vez lo que fueron los microprocesadores, que nos dice que es un gran adelanto en lo que es nuestra microelectrónica, y sus circuitos eran integrados y de alta densidad, y lo que cambió de todo es que tenían ya una gran velocidad. Ahora vamos a ver la segunda característica, que dice que se colocan más circuitos dentro de un chip. Aquí en esta lo que hacen es que perfeccionan todavía más lo que es un chip. Además, cada chip puede hacer varias tareas. Esta generación surgió que el chip ya era multitareas, que puede hacer más de una tarea al mismo tiempo. Entonces lo que no surgió en las otras generaciones, que solamente hacían de una tarea cada chip, y en esta lo mejoraron, hicieron que hiciera varias tareas. También se reemplaza la memoria de ángulo magnético por la memoria de chips de silicio. Aquí nos dicen que el material del chip ya cambió. Antes era de un material magnético y ahora no, ya le hicieron más de silicio, un poco más resistente y más aceptable para que es nuestra computadora. También se desarrolló la microcomputadora, o sea, las computadoras personales o las PC como las conocemos, y se desarrollan lo que son las supercomputadoras. Aquí en esta cuarta generación, que ya se mejoraron todavía más la computadora, y en esta surgieron las primeras computadoras personales o portátiles. Ahora vamos a pasar lo que es la quinta. Aquí ya está mucho más mejorada lo que es una computadora portátil. Aquí nos dice que esta fue lo que es nuestra quinta generación del 1983 al presente. Entonces esto quiere decir que nosotros estamos en lo que es nuestra quinta generación. En vista acelerada marcha la microelectrónica. La sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software. Entonces en esta quinta generación se desarrollaron mucho más software, muchos más programas que mejoran lo que es fácilmente nuestras tareas que tengamos que hacer con nuestra computadora. En esta generación surgen todavía más equipos de un software, y también dice que se desarrollaron las microcomputadoras, que es la PC, como pueden ver en nuestra imagen. Aquí ya está lo que es nuestra sexta generación. Esta podría ser lo que se le llama una inteligencia artificial o robótica. Entonces aquí pueden ver que ya es una computadora mucho más avanzada de lo que es nuestra presente, y que estamos a punto de entrar a esta era de lo que es nuestra sexta generación. Entonces aquí se apodera más lo que es nuestra inteligencia artificial, que es el campo del estudio que trata de aplicar los procesos del pensamiento humano usados en la solución de problemas a la computadora. Nos dice que ya no hicieron solamente una computadora, sino que ya ampliaron y trataron de aplicar los procesos del pensamiento humano y los metieron a una computadora para que sea todavía más útil para nosotros. Bueno amigos, esto sería todo en este tutorial. Espero que les haya gustado y puedan seguir viendo nuestros tutoriales. Hasta la próxima.